Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta última tertulia de este año 2025. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitada especial a la doctora Marisol Anglés Hernández. Entonces, no sé si esté por allí, doctora, para comenzar su presentación. Bueno, esperamos unos... Ahí está. Bueno, ahora sí, la presento. Marisola Anglés Hernández es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora de la línea de investigación institucional sobre derecho energético. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autora de publicaciones sobre derecho ambiental y energético, ponente en seminarios nacionales e internacionales. Actualmente es coordinadora del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Es fundadora de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Además, es consultora nacional e internacional en materia ambiental, climática y de gestión integral de riesgos. Además, es galardonada con la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés 2023, Medalla al Mérito Ciudadano 2018 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y Premio Nacional Malinali por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa en 2016. Bueno, pues como pueden ver, tenemos en esta ocasión a una ponente pues sumamente preparada. Le agradecemos muchísimo, doctora, que haya aceptado la invitación a sabiendas de que también tiene su agenda súper apretada. Bueno, pues le agradezco muchísimo y le cedo el micrófono y bienvenida a esta comunidad de bioética y ambiente. Gracias, Jackie. A lo mejor voy a romper el esquema, pero como creo que somos poquitos, poquitas, poquites, me gustaría un poco, entender por qué están acá, por qué les interesa esta temática, qué hacen, y a lo mejor eso me va a permitir abordar con cierto enfoque la presentación y que no sea algo así como plano, lineal, ¿no? No sé si hay chance un poquito. Sí, claro, doctora. Bueno, pues si quieren, yo rompo el hielo y ya las demás personas comentarán su propia experiencia. Bueno, Gracias. Bioética y Ambiente es un proyecto de divulgación que nació justo cuando yo desarrollaba mi proyecto doctoral de 2018 a 2022. Empezó aproximadamente en 2020, durante la pandemia. Entonces, esta era una iniciativa que en un primer momento era más como una inquietud intelectual sobre los temas que se relacionan al ambiente, pero ligado a la bioética, puesto que mi posgrado pues es en esta área. Ya que, pues, cuando hablamos de bioética, muchas veces de manera inmediata pensamos en dilemas o problemas biomédicos y la parte ambiental como que queda un poco allí abandonada. Y por otro lado, como que estos temas que tienen que ver con cambio climático, la extinción de las especies, todos los problemas medioambientales, pues están más como en el ámbito de las ciencias ambientales, ¿no? La biología, ecología política, y como que ellos tratan de alguna manera de responder a estas problemáticas, pero también no con una perspectiva bioética y ética, ¿no? En algún momento. Entonces, Bioética y Ambiente, después de esta iniciativa, se ha vuelto más como un grupo, una comunidad de personas que estamos interesadas en una especie de activismo intelectual buscando promover el cuidado y respeto a la naturaleza, pero con un enfoque, pues si usted me lo permite, un tanto académico, es decir, con información, pues no solamente a lo mejor desde nuestro sentir, sino también desde nuestro pensar, ¿no? Entonces estamos como siempre activos, buscando charlas, buscando ponentes que nos ayuden y nos compartan su conocimiento desde diferentes áreas, ¿no? Tenemos como aspectos que van ligados a cuestiones ambientales directamente, pero también a temas de animales. De repente nos vamos hacia los ámbitos de las escrituras, talleres de escritura
para el cuidado ambiental, entonces de repente ahí rompemos el hielo y nos metemos a la literatura y todos estos movimientos que se están haciendo de ecocrítica, ecopoesía, y bueno, nos lleva a muchos ámbitos, a muchos caminos que han sido realmente muy fructíferos, y 2025 ha sido pues un gran año para bioética y ambiente y para todos los que estamos acá, que además conformamos grupos de estudio, cada 15 días, cada semestre, tocando pues muchos temas. Este semestre tuvimos bioética y bioarte, tuvimos otro grupo sobre bioética fungi, cómo tratar pues todas estas metáforas del micelio para poder hacer comunidad, ¿no? Ujú. Ahora sí que mi apuesta es hacer comunidad, aunque bueno, a veces suene como un poco utopía, pero ahí vamos como trabajándole un poco. Y bueno, eso es todo de mi parte y no sé si quieran comentar algo. Gracias, Jackie, te felicito. No sé, yo acá veo a Pedro. Mm, Bueno, tal vez solo se conectó y anda por allí. Melchor, ¿andas por acá? Sí, permítame. Se me había cambiado la pantalla. Ok, Buenas noches. hola. Gracias, doctora, por su interés en estar con nosotros acerca de este tema tan interesante que nos ha reunido ya desde hace varios meses. Y en este ámbito de, bueno, en este caso es una tertulia. Es un tema que Jacqueline, como ya lo mencionó, pues ella lo inició a raíz de su doctorado y le interesó ver quiénes del público en general estábamos interesados en él, o nos dedicábamos más bien a la cuestión de, bueno, en mi caso, de la investigación en la sustentabilidad, cambio climático. Yo soy de profesión licenciado en turismo con maestría y doctorado en planeación turística, en el ámbito de la desarrollo comunitario, de, de desarrollos ecoturísticos y enfocados sobre todo a la cuestión de la defensa del medio ambiente y de todos los entornos, ¿no? De un buen desarrollo comunitario para las comunidades rurales. Entonces, yo llevo a mis alumnos a estos lugares donde se desarrolla el ecoturismo o el turismo de aventura, pero cuidando la naturaleza, ¿no? El medio ambiente o protegiendo el medio ambiente. Entonces, ese es mi fuerte. Y pues sí, los temas son cuidado y defensa del medio ambiente, pero también generar conciencia sobre la forma en que consumimos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y más que nada, ver los ecosistemas que se sigan conservando en su entorno, ¿no? Por ejemplo, visito una comunidad que tienen un aserradero, pero también tienen ecoturismo con tirolesas y cabañas. Pero el aserradero ellos lo protegen porque están vinculados con la CONAMI, con la Semarnat, para que tienen visitas periódicas en el sentido de que les dicen qué árboles van a cortar y dónde van a replantar. Entonces hacen Ok. esa doble actividad y conservan el bosque al 100% activo, con árboles en crecimiento y obviamente produciendo madera, pero aprovechando al máximo todos los productos y los desechos que genera, pues, en este caso, el aserradero. Qué Y a la interesante. vez desarrollan el ecoturismo generando conciencia en los visitantes con respecto al cuidado de la naturaleza. Dan conferencias en las comunidades cercanas y a todos los visitantes. Entonces, ese es un ejemplo. Otro sería un campamento tortuguero aquí en Jalisco, que ya tiene desde el 2005 desarrollando la protección de la tortuga marina y otras especies marinas, ¿no? Entonces, ese es a lo que me dedico. Ahorita yo soy jubilado de la Universidad de Guadalajara, pero trabajo en un centro de investigación para el desarrollo sustentable que se ubica en Chiapas, con Ah, qué diplomados a la bien. distancia, ¿no? Entonces estamos pues vinculados en este entorno y esta cuestión de la bioética, la biopolítica, nos ha llevado a generar
un conocimiento más allá de lo que practicamos, ¿no? Entonces nos ha ayudado a muchos de nosotros a este desempeño. Bueno, Qué para no bien. alargar más el asunto, esa es mi actividad en general. Muchas gracias, Melchor. No sé si Marta nos pueda contar un poquito. ¿Estará por allí, doctora Marta Ascurra? Hola, sí, sí, estoy acá, sí. Ok, y Marta, ¿por qué te interesan estos temas? Me interesan estos temas. De hecho, yo trabajo fuertemente el tema de la ética, de la bioética, y por lo tanto, las inequidades, mi ámbito más es el ámbito de la salud. Entonces, como genetista, desde el vamos, lo primero que yo pude percibir es las inequidades, la injusticia en salud, esto y enfermedades raras. Ponerse a pensar, hablar de eso es hablar de ética. Claro. Entonces, hay que cómo poder cambiar, no sé si el mundo para que la salud llegue a todos, porque cada avance que tenemos es una, como decimos, Una cuestión de inequidad, porque es no todo el una mundo tiene cuestión, acceso, ¿no? claro, claro, Ujú. o sea, ¿de qué avance podemos hablar cuando que no nos topetamos con que no está disponible para todos, que los costos, entonces, eso es lo que trato de expresar y seguir trabajando. Y la deshumanización, o sea, la atención en los hospitales, en los servicios. Y bueno, Ujú, tra- ujú. eh, cambiar un poquito. Trabajo fuertemente con el ámbito de salud, el grupo de enfermería y con Alberto, que no está ahora. Y no sé si le mandé o no le mandé. Para Ok, recordarle el tema de biodiversidad, porque ok. acá también tenemos el tema de la contaminación, porque hay zonas que tienen oro y el mercurio, Sí, es malísimo. o sea, como yo digo, la ética es transversal a todo y Claro, no, o sea, eso sabemos y bueno, los que estamos en esto tenemos que procurar incidir en todos los espacios. Por eso me encanta y trato de acompañar. muy bien, Marta. Pues muchas gracias Sí, por gracias. compartir y creo que me ayuda mucho saber esto para ver cómo lo vamos abordando. Flor, ¿por acá andas? Flor del Carmen. No, si Ay, no. hola, ¿sí me escuchan? Ah, sí. Es que mi internet está medio mal, entonces por eso. Pero bueno, yo pues de manera general, yo soy bióloga, entonces pues me interesan estos temas, ¿verdad? Ah, claro. Ajá, y pues en general también la bioética, ¿no? Ujú, Eh, o sea, ahora sí que los dos temas, ¿no? Tanto la bioética como la parte biológica, en este caso el cambio climático. Y pues nada, yo estoy aquí, a veces me puedo meter a las charlas, a veces no, pero todo ujú. lo que considero que me pueda ayudar, sobre todo porque soy profesora, pues que me pueda ayudar a tener un trato más amable y también tener conocimiento para poderles transmitir a mis estudiantes lo difícil que está haciendo ahora la vida en el planeta. Ujú. ¿No? Entonces, pues por eso estoy aquí, me interesan estos temas de manera general, ¿no? Me interesa lo multiespecie, entonces, Ay, pues qué esta bueno. plática creo que es una buena oportunidad para replantearnos muchas cosas.
Muy bien, Flor, muchas gracias. Pues también, bienvenida, Zaira Gracias. o Antonio. ¿Cómo está, doctora? Disculpe si no estoy viendo la cámara, pero bueno, tengo el tema de conectividad, me afecta. En mi caso, yo vengo del mundo del derecho como usted. Más que nada, yo me dedico al mundo de derechos humanos, en la litigación y Mm, también en la enseñanza y a las cuestiones que se refieren al incipiente mundo del derecho animal. Eh, y me interesan estas cuestiones porque obviamente entre nada de la base de los derechos fundamentales también se ven en juego con estos cambios climáticos, el capítulo océano, todas las cuestiones que aquí puedan debatir. En mi caso yo tengo como un intento buscar un enfoque disciplinario porque me parece que el derecho no resulta suficiente para abordar las cuestiones, o sea, se requiere como estos diálogos. Y también no se brinda el elemento crítico por mirar a sí mismo en forma aislada al derecho como un compartimento separado de otras disciplinas también termina siendo como desfavorable. Entonces, nada, me retroalimenta este espacio en el cual participo casi de los inicios de lo formoso Jacqueline. Y además me interesa la mirada intercultural que también uno ve en este espacio, pero en especial el tema que me interesa por este vínculo que guarda con los diferentes derechos fundamentales humanos y de no humanos que trabajo en el mundo del derecho en diferentes planos. Así que le agradezco también por estático y usted que mencionó los temas energéticos también, decisión radical y que a veces no sea una transición que finalmente sea superficial, como en Argentina se viene debatiendo una transición pero fundada en el litio, que en el fondo genera muchos conflictos económicos, sociales y nuevas inequidades por afectaciones al ambiente, a territorios de pueblos originarios y de otras cuestiones. Así que básicamente eso era un poco mi recorrido y mi interés muchas gracias, Antonio. también en esta tertulia. Muchísimas gracias y un gusto estar con Gracias a ti, Antonio. Paula Gunes y Pedro, y ya nos arrancamos. No sé si está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Hola. Hola, soy Paulina Lagunes y bueno, básicamente es por un tema de continuar escuchando sobre estos temas con bioética y cambio climático. Actualmente estoy viendo temas de el acceso a los recursos genéticos y su vinculación con la inteligencia artificial y también he estado observando temas de ética de la IA enfocado con el impacto socioambiental que tiene justamente la inteligencia artificial, ya que en las últimas COP se han dicho que la IA es una herramienta que va a ayudar para mitigar los efectos del cambio climático, pero qué tan seguros estamos de ello cuando nos falta acceso a la información sobre todos estos eh, impactos energéticos de carbono digital e hídrico, si no se pueden ir observando por medio de la población e eligiendo pues modelos de ya más eficientes, ¿no? Mucho gusto. Ay, pensé que te conocía. Pensé que era la Paulina Lagunes que conocía, pero a lo mejor es una homónima. Eh, No, sí soy. Hola, ah, Marisol. hola. Como dijiste, mucho gusto, dije, ay, pensé que era Pau. Hola. Pedro, y contigo cerramos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy docente en el área de biología en una universidad, un tecnológico en Quintana Roo. Por el tipo de licenciatura, me interesa mucho estos temas. De hecho, me ha ayudado bastante en la asignatura que imparto, porque son jóvenes que están entrando a la carrera en primer semestre y Ay, qué bueno. obviamente el introducirlos a los temas de ética, pues les sienta bases para las futuras asignaturas, ¿no? Y por eso mi interés y
así como alguien comentó, ¿no? No hay mucha oportunidad a veces de ingresar, pero bueno, en los pocos espacios creo que la información me ha ayudado bastante, en lo personal y obviamente en lo profesional. Gracias, qué amable. Gracias, Pedro, y también que lo transmitas. Creo que gran parte de las satisfacciones de las personas que somos docentes es cómo logras dejar huella, ¿no? Y reorientar el camino en las personas, en las juventudes. Entonces, qué bueno que te han servido las charlas. Y bueno, pues yo espero que también esta charla les sirva. Les voy a compartir pantalla. Y si digo algo que no es claro o con lo que, digamos, disientan o quisieran abordar algo, pues estamos en una tertulia, así es que con toda tranquilidad pueden abrir su micrófono, pueden comentar y, y pues lo vamos dialogando. Evidentemente, esta temática, como ya lo decía Marta y lo han dicho varios de ustedes, pues nos importa todo lo que tiene que ver con la vida, con la ética y cambio climático es un fenómeno, como ustedes seguramente ya lo han platicado en otras sesiones, que si bien es, digamos, concomitante a la propia vida planetaria y a las propias dinámicas del planeta, pues también es una realidad que nosotros con nuestras actividades económicas fundamentalmente, pues hemos acelerado estos procesos, ¿no? Que antes se llevaban cientos de miles de años para advertir cambios importantes en el planeta, pues ahora estamos viendo una aceleración sin precedentes. Entonces, ¿qué está aquí detrás o qué es lo que quiero compartirles a lo largo de esta charla? Bueno, pues me gustaría primero que contextualizáramos en qué momento estamos abordando la temática, por qué estamos hoy día desde los diferentes espacios académicos, internacionales, de organismos, hablando de una emergencia climática, cómo la transición energética se mira como un imperativo bioético a la luz de la Agenda 2030 y también cómo la bioética ha logrado incardinarse o permear en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces creo que tenemos puntos de interconexión con las diferentes actividades que cada uno de ustedes en su ámbito profesional e interés realiza. Entonces, como les decía, pues nada más como contexto quisiera como mostrarles aquí esta gráfica, ¿no? Que nos habla de cómo lo que conocimos, ¿no? Como el COVID, pues implicó una cantidad de descenso de emisiones de CO2 como nunca antes se había visto, ¿no? 17% respecto de los niveles medios de 2019. ¿Y por qué me gusta iniciar con esta gráfica? Pues para decir que sí se puede, ¿no? En realidad la COVID, como ustedes saben, pues fue resultado de un proceso que nos condujo a la paralización prácticamente del mundo, independientemente de si éramos desarrollados o en vías de desarrollo, y eso mostró claramente que hubo una reducción. Entonces, eso de que a veces nos planteamos de no es posible reducir las emisiones, la propia dinámica, o sea, sí es posible. Aquí no fue una voluntad política, sino fue una realidad que nos interpeló y que demostró que hubo un cambio muy drástico, porque pues obviamente las acciones de los gobiernos fue quedarnos todos en casa, ¿no? O la mayoría de nosotros en casa, solamente los servicios esenciales, y esto fue el resultado de esta paralización económica. Otra cosa que quisiera que tuviéramos como de contexto para irlo como repensando son los nexos que existen entre energía y desarrollo y preguntarnos también qué tipo de desarrollo, ¿no? Ya hablaba Melchor del tipo de turismo sostenible, ¿no? Turismo ecológico, pero a veces nuestros modelos de desarrollo pues no son compatibles con la sostenibilidad medioambiental. Entonces tenemos aquí como unas paradojas que yo les comparto, pues cómo el crecimiento económico está apuntalado en la demanda de energía. Es decir, valoramos que tenemos desarrollo en tanto tenemos acceso a luz eléctrica, en tanto tenemos acceso a internet, en tanto tenemos acceso a agua potable, saneamiento, y claro, son servicios esenciales, pero estos servicios demandan de energía para su materialización.
Y muchas veces las fuentes de energía pues son las que no necesariamente son las mejores, ¿no? Estamos eligiendo países como México, pues recursos fósiles para soportar esta demanda energética. Igualmente, como una paradoja, tenemos que el consumo de energía per cápita aumenta a medida que se alcanzan niveles más altos de desarrollo. Esto es, si mi capacidad adquisitiva se incrementa, entonces tengo una mayor capacidad de consumo y esto se relaciona de una manera muy directa con el consumo energético. A su vez, el bienestar se mide con indicadores asociados al Producto Interno Bruto. Cuando ya desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se ha trabajado mucho para decir el bienestar no solamente es cuánto tengo, cuánto puedo comprar, de qué tamaño es mi casa, cuántos focos tengo en mi casa, cuántas habitaciones, ¿no? El bienestar se puede medir y se debe medir con otros indicadores como la salud, ¿no? Como bien decía aquí Marta, ¿no? Con la tranquilidad, con otro tipo de elementos, con el derecho a la educación, por ejemplo, y no solamente con cuestiones asociadas a la economía. Y también se ha visto que a menor poder adquisitivo hay menor consumo energético. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en estos contextos? Bueno, pues lo que estamos viendo es que tenemos que trabajar, por eso felicito a Jacqueline y bueno, a todas ustedes y a todas las personas que están de una u otra manera involucrándose en este proceso de formación, de actualización, de charlas. Hay que promover la cultura de la bioética con la población, así es que quien lo lleva a la escuela, quien lo lleva a la universidad, quien lo lleva con los amigos, con los vecinos, pues es muy importante. También hay que incorporar de la ciencia y el derecho, pues estos vínculos tan importantes como la bioética, que no están divorciados, al contrario, se pueden generar sinergias interesantes a partir de los vínculos de los derechos humanos, como decía Antonio, y también incorporar la gestión integral de riesgos en la política climática, porque cuando estamos hablando de riesgos, ¿a qué tipo de riesgos nos estamos refiriendo en términos climáticos? Recordemos que cambio climático no solamente son altas temperaturas y elevación del nivel del mar, también es sequía y los riesgos asociados a la política climática tienen que ver con salud, tienen que ver con bienestar, tienen que ver con acceso al agua, tienen que ver incluso con la vida misma y a veces no tenemos esa relación tan claramente construida. En este contexto, cuando estamos hablando de salud global, pues es una noción que a lo mejor ustedes también conocen, que involucra procesos de negociación a diversos niveles, con diversos actores que forman y manejan el espacio de la política global para la salud en el ámbito de esta, incluso fuera del mismo ámbito de gestión de la política de salud. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay determinantes transnacionales, globales, que están requiriendo de acuerdos, de pactos, de apoyos, de cooperación internacional para mejorar de forma global. ¿Y por qué hablamos de una salud global y no nos centramos únicamente en la salud pública a nivel interno en los estados o en los países? Y es porque el mundo está tan interconectado, también alguien de ustedes decía, ¿no? Todo está interrelacionado, efectivamente, está tan interconectado que pues la COVID fue la mejor muestra de ello, ¿no? Que puede traspasar algo que ni siquiera alcanzamos a ver a todo el mundo, las fronteras, puede incluso rebasar la capacidad de respuesta, ¿no? De los gobiernos. Entonces, por eso es importante pues que trabajemos también con esta mirada. Y si vemos desde lo global, pues pensemos que en el marco internacional el cambio climático se ha abordado inicialmente a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 92, derivado de esta convención, el Protocolo de Kioto, que tuvo como resultados bastante limitados debido a que pues no había una especie de fuerza obligatoria para cumplimiento de muchos de los compromisos ahí adoptados
y esto dio como resultado una nueva negociación que es el actual Acuerdo de París. También hay que decir que si bien el Acuerdo de París es un instrumento que tiene un enfoque mucho más amplio que solo reducir gases de efecto invernadero y compuestos climáticos, también tiene enfoques de salud, también tiene enfoques de cooperación, también está visualizando cuestiones muy importantes de derechos humanos, cosa que no pasaba con el Protocolo de Kioto. Lo cierto es que el Acuerdo de París también es un instrumento que está a partir de digamos, a partir de las decisiones estatales, decidiendo, valga la redundancia, en qué medida los estados se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y este instrumento, pues que ya tiene bastante tiempo en vigor, recién acaba de celebrarse la conferencia de las partes en Brasil y los estados presentaron actualizaciones a sus contribuciones nacionalmente determinadas, pues en realidad busca respetar, promover y tomar en consideración las obligaciones en torno a los derechos humanos y pone en el centro el derecho a la salud. Esto antes no había pasado en temas climáticos. ¿Y qué son estas contribuciones nacionalmente determinadas? Yo siempre hago referencia desde el tema de la educación a Jean Piaget, ¿no? Que es como, cada estado dígame a qué se compromete y como cada estado voluntariamente está diciendo cuál es el compromiso que asume, lo va a cumplir, ¿no? Que no se necesita como una sanción, como, digamos, algo que desde fuera se imponga, sino la propia conferencia de las partes dice a cada estado, tú dime a qué te comprometes y obviamente cada vez que se presentan las revisiones, los compromisos deben ser más ambiciosos. Sin embargo, vemos que no necesariamente está sucediendo de esa manera como se previó. ¿Cuál es la vinculación expresa de la Convención Marco de Naciones Unidas, el Acuerdo de París y nuestra propia normatividad nacional sobre cambio climático, sobre medio ambiente? Bueno, veamos cómo nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente habla de regular las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la estabilización de las concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. En realidad, es una copia de lo que dice la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y también se habla de establecer las bases para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París, entre sus objetivos, pues lograr que la temperatura media mundial del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados. Y uno diría, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto son 2 grados? ¿Qué tanto son 2,5 grados? Y yo les pediría a quienes son papás o mamás o que han tenido que cuidar a alguna persona con fiebre, que traten de recordar qué pasa cuando ese bebé o esa persona tiene 37 grados de temperatura, qué pasa cuando tiene 38, qué pasa cuando tiene 39, ¿no? Y a lo mejor no es como el gran salto 1 grado, pero ese gran salto puede comprometer no solo la salud, sino la vida misma. Entonces, ese ejemplo de comprometer la vida, pues no solamente es la vida humana. Aquí también se hablaba de biodiversidad. Entonces, es la vida en sus diferentes formas. Hay especies mucho más sensibles a los cambios bruscos de temperatura que otras y también hay condiciones humanas o precondiciones que también pueden agravar la respuesta ante el cambio climático. Ahora ha habido recientemente encuestas que muestran que las personas mueren por las olas de calor, ¿no? Por las altas temperaturas. Entonces, no es necesariamente ni siquiera por la falta de agua, ¿no? O por el huracán o la tormenta tropical, sino por las altas temperaturas. Entonces, pues es muy importante que consideremos estos contextos para realmente asumir la importancia de mantener la temperatura del planeta por debajo de estos 2 grados centígrados. Ahora, en el ámbito nacional tenemos diversa legislación que también se vincula con estas cuestiones asociadas a la calidad medioambiental y a la salud. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra norma fundamental más importante,
señala y reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y también reconoce que tenemos el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Estos dos derechos se consideran derechos humanos que están protegidos y que son exigibles ante los tribunales. También tenemos la legislación especial en cambio climático que habla de garantizar este derecho al medio ambiente sano a partir de la participación de los 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios, en acciones tanto de adaptación como de mitigación. Recordemos que cuando estamos hablando de mitigación, es como enfocarnos en cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos. Y cuando estamos en el contexto de adaptación, es cómo nos preparamos para enfrentar los efectos del cambio climático y para mejorar nuestra capacidad de respuesta. A su vez, la Ley General de Salud también incorpora como parte del Sistema Nacional de Salud, entre uno de los objetivos clave de la misma, mejorar las condiciones sanitarias del medio ambiente. Y con esto se busca propiciar un desarrollo satisfactorio de la vida. Ahora, esto es nuestro marco, digamos, interno, nuestro marco nacional, pero también recordemos que este marco pues está como robustecido por instrumentos de carácter internacional, donde también se reconoce el derecho a la salud y el derecho a la vida. La propia Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce estos derechos. El protocolo adicional a la Convención Americana, que es el Protocolo de San Salvador, es el instrumento internacional jurídicamente vinculante que por primera vez ha reconocido el derecho al medio ambiente sano y es un instrumento que aplica para la región americana. Todavía los estados no se han atrevido a firmar, a negociar un instrumento global que reconozca este derecho como lo dice a partir de diversos instrumentos que son orientadores, pero que no tienen esta fuerza de exigencia. Sin embargo, cada vez hay más y más y más pronunciamientos, como lo vamos a ir viendo aquí, que orientan el camino hacia avanzar a este reconocimiento. La Ley General de Salud, cuando habla de la promoción de esta, nos dice que hay que controlar los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces, si ustedes se fijan, el cambio climático ha ido permeando en la normativa de diferente carácter, de diferente sector, para ir incorporándose de una manera expresa a fin de lograr pues que desde las diferentes esferas del gobierno pues se trabaje en el mismo sentido. También nos habla de la educación para la salud como una de las metas que tiene esta educación es proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud. A veces la forma en la que actuamos las personas, que incluso es algo que nos puede dañar, un ejemplo muy burdo que les voy a comentar es, por ejemplo, en aquellas comunidades donde la basura, los residuos de la casa se queman en las tardes, noches en el traspatio. La gente lleva a cabo esa práctica por múltiples razones, pero una muy importante es por el desconocimiento que tienen de los efectos nocivos que la combustión de esos residuos va a generar en su salud. Obviamente lo hacen en muchas ocasiones porque no tienen servicio de recolecta de residuos, porque es una forma fácil de deshacerse de los mismos, pero yo creo que si las personas tienen información respecto de lo que esto implica en su salud, pues su forma de relacionarse y de generar y de también gestionar sus residuos seguramente cambiaría. Eh, Aquí les muestro un semáforo de riesgos a la salud por contaminación atmosférica. Solo es uno de los ejemplos de contaminación asociados a la calidad medioambiental y también pues al cambio climático, ¿no? Porque recordemos que este fenómeno se produce, entre otras cosas, por la acumulación de ciertos gases y componentes de efecto invernadero en la atmósfera que impiden
pues que otros contaminantes salgan de la atmósfera y se queden aquí atrapados. Entonces eso implica que eso es lo que estamos respirando. Y si se fijan, pues tenemos afectaciones desde lo que se ha considerado como leve, que son malestares con los que aprendemos a lidiar en el día a día, como dolor de cabeza, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos, fatiga, ¿no? Dolor y ardor de garganta. Y generalmente son efectos respecto de los que no tomamos gran relevancia, gran importancia, y ahí vamos viendo cómo los resolvemos. Esto se puede incrementar y agravar en niños, los efectos, o en personas con alguna condición previa, con alguna enfermedad previa, o también en personas embarazadas. Sin embargo, pues ya pasamos a un aspecto, digamos, ya severo, cuando pues pasamos de estos, digamos, evidencias de molestia a otro tipo de alteraciones que ya tienen que ver con arritmias cardíacas, palpitaciones, donde incluso hay trastornos visuales y otro tipo de cuestiones, pues que ya sí nos obligan a acudir al médico y a tomar medidas. Pero existe muy poca relación desde el punto de vista epidemiológico entre las condiciones medioambientales y las afectaciones a la salud. Entonces, suele suceder que las personas que están en los centros de atención a la salud, pues nos dan un medicamento, ¿no? Una medicina o un tratamiento para resolver nuestra problemática. Sin embargo, nuestra problemática, si lo reflexionamos, no es nuestra problemática. Es la problemática resultado de las condiciones medioambientales en las que estamos viviendo, no solo la persona que está presentando las afectaciones, sino muchas más personas, pues que a la larga también van a presentar daños. Esto exige pues una respuesta distinta de los estados que hasta ahora no se ha dado. Aquí les muestro cómo a nivel global el número de muertes atribuibles a partículas micro de 2.5 superó los 4 millones de personas en 2015. Esto es un incremento del 20% entre el 1990 y el propio 2015. ¿Qué está implicando aquí? Si se fijan en la gráfica de la izquierda, la contaminación del aire, que son las 4 barras más altas de toda la gráfica, son las que tienen un factor de riesgo muy alto respecto de las condiciones de salud de las personas, ¿no? Más allá de la contaminación del agua, que son las siguientes 4 barras, la salud ocupacional y finalmente las sustancias químicas, los metales y la contaminación del suelo. Y generalmente, si a uno le preguntamos a las personas en la calle, les entrevistamos, la gente suele decir que la industria, que los contaminantes químicos, pero en realidad, si se fijan, pues gran parte de la problemática está en la calidad del aire. ¿Qué significa esto que esté en la calidad del aire? Pues que existe en gran parte de la flota vehicular que todavía funciona, que todavía se mueve a partir del diésel. Esto genera mayores emisiones de partículas de carbón, partículas muy pequeñas, ¿no? De estas partículas micro, que pues son las que producen grandes afectaciones a la salud. Estas mismas partículas también se producen por otro tipo de vehículos que utilizan el diésel para funcionar, como pueden ser a veces las carboeléctricas que utilizan carbón y también diésel para funcionar. Y entonces vamos viendo cómo las decisiones de política energética pues no necesariamente están incorporando una variable ambiental ni climática en el tipo de funcionamiento para la obtención o la generación de energía. Este material particulado que se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles o incluso de biomasa en las comunidades donde todavía se sigue calentando, preparando los alimentos a partir de biomasa, pues contribuye al calentamiento global como un contaminante climático de vida corta, pero muy dañino para la salud. ¿Esto qué significa en términos más numéricos?
Pues esta exposición a este tipo de contaminantes es muy grave para niños y niñas expuestos a esta calidad del aire porque deteriora el sistema respiratorio de una manera muy grave, contribuye a la baja de peso. También hay una mayor probabilidad de muerte por enfermedades en recién nacidos y provoca problemas de crecimiento y deficiencia en el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tema a atenderse, ¿no? Que no es trivial y que no lo podemos dejar como si no fuera algo relevante en el análisis de las políticas públicas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se actualizaron los criterios para determinar límites máximos permitidos de contaminantes en el aire y se dice que anualmente se deberían registrar 15 partes por millón de las partículas micra 2.5 en 24 horas y hasta 45 partes por millón de las partículas micro de 10 en un día. Sin embargo, a nivel mundial se presentan 7 millones de muertes debido a la exposición de esta contaminación del aire, provocando diversos problemas de salud, además, como alteraciones cerebrovasculares, cardiovasculares, problemas respiratorios, incluso cáncer de pulmón. Entonces, pues hay una relación directa entre la calidad del aire, el tipo de energía que utilizamos, los combustibles a partir de los cuales nos movemos y el cambio climático. Esto nos lleva a la Política Nacional de Adaptación como un proceso para identificar qué necesidades a mediano y largo plazo tenemos que implementar como estrategias para atender todas estas necesidades. ¿Y qué significa o cómo lo desdoblamos? Pues primero, todo lo que tiene que ver con cambio climático, medidas de adaptación y de mitigación, tiene que ser un traje hecho a la medida. Acá están colegas de otras latitudes y entonces, pues cada lugar tiene que identificar la problemática a la que se enfrenta para así contar con un diagnóstico de las vulnerabilidades al cambio climático. Incluso nosotros en este país y ustedes en el país en el que nos están visitando ahora, pues depende de la región y de la comunidad, también tendrá que ser su propio traje hecho a la medida porque cambian las condiciones. Tenemos que identificar dónde sucede la problemática, en qué tipo de territorio, qué tipo de región, qué tipo de paisaje, de cuenca, de sistema urbano, de ecosistema está implicado. También tenemos que cuestionarnos quién o qué está siendo impactado por esta problemática, si son las personas, si son los ecosistemas, si son los medios de vida, si es la infraestructura, si es todo ello. De igual forma, preguntarnos qué origina la problemática, ¿no? Si se está originando por cuestiones de ciertos usos de combustibles, por la mala planeación, o sea, qué es lo que está determinando la problemática para entonces poder tratar de encontrar una respuesta que nos permita reducir estas vulnerabilidades. Y entonces, retomando el Acuerdo de París, también, así como incorporó por vez primera cuestiones del derecho humano a la salud, también incorporó de forma muy específica la planeación nacional en materia de adaptación. Y en este sentido se habla de, en el caso de México, de elaborar una política nacional que involucre a los 3 niveles de gobierno para que ejecuten acciones en términos de reducir las vulnerabilidades. Lo que busca este artículo 7 del Acuerdo de París es aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades y de los ecosistemas, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. Para que gráficamente vean un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de vulnerabilidad en México, pues vean aquí en este mapa que tenemos 319 municipios altamente vulnerables al cambio climático. Y si se fijan, no solamente son municipios costeros, son municipios que también se encuentran dentro de territorio. Esto nos habla de tener que reconocer que hay que mejorar la capacidad adaptativa y que hay que establecer sistemas de alerta temprana y de gestión de riesgos ante desastres para que las personas sepan a qué son vulnerables,
sepan cómo responder ante los riesgos y también sepan que así como pueden ser parte del problema, también se pueden convertir en parte de la solución. Que el tema de la deforestación no solamente es talar árboles, sino que eso implica reducir la captura de carbono, implica reducir la infiltración de los acuíferos, implica también deslaves, derrumbes, inundaciones y una serie de efectos que creo otra vez la gente muchas veces no tiene la noción y por eso lleva a cabo ciertas prácticas, ¿no? Bueno, si nosotros vemos esta imagen donde nos habla gráficamente de los riesgos de desastre, vamos a ver cómo pues hay una implicación entre los propios fenómenos meteorológicos climáticos, las vulnerabilidades que bien pueden ser físicas, de infraestructura, de salud, de los lugares afectados o posiblemente afectados y la exposición. Esto se combina y tiene que ver a su vez pues con los propios efectos del clima que se presentan en el sitio, que tienen que ver con esta variabilidad natural del clima, pero también con esta aceleración que estamos provocando, pues como parte de, les decía, nuestro estilo de vida. Luego esto, pues también se combina con las políticas públicas. ¿Qué estamos haciendo desde los gobiernos para gestionar los riesgos de desastre y cómo estamos preparándonos para adaptarnos al cambio climático? Entonces creo que es muy gráfica esta imagen y nos permite ver cómo los riesgos de desastres tienen una relación estrecha con el modelo de desarrollo de los países y de las comunidades. Si ven esta otra imagen, van a ver aquí cómo hay una relación directa, pero también hay muchas relaciones indirectas entre el cambio climático, cambios en la temperatura, precipitación también y frecuencia e intensidad de tormentas, cómo esto se relaciona directamente con las enfermedades y lesiones asociadas a inundaciones y tormentas. Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto eventos catastróficos donde se han perdido la infraestructura, el patrimonio, la salud, pero sobre todo la vida de las personas en estos eventos. También tiene que ver de forma directa con la mortalidad y la morbilidad que se relaciona con la temperatura y la contaminación y a su vez, pues, con toda la concentración de contaminantes en el aire, las enfermedades transmitidas por alimentos, por agua, y también vienen una serie de rutas indirectas, ¿no? Que tienen que ver con la disrupción socioeconómica y esta con el bienestar mental y físico de las personas, ¿no? La afectación a las áreas de cultivo, que a su vez se relacionan con la disponibilidad y precio de los cultivos, la malnutrición, el retraso en el crecimiento y el comprometer el acceso a la alimentación segura, sostenible, las dinámicas de transmisión que implican que los vectores se incrementen, que lleguen a altitudes que antes no llegaban, que se presenten en sitios donde antes no se presentaban, y esto pues va incrementando los riesgos, ¿no? Que están evidentemente asociados a cuestiones de salud. Si nosotros miramos esta perspectiva de la bioética a partir de las lentes de la Agenda 2030, pues podemos ver como una intersección muy interesante y muy grande estas tres dimensiones, ¿no? La ambiental, la económica y la social, desde los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que incorpora la Agenda 2030 y vemos cómo, pues desde la dimensión económica podemos involucrar cuestiones como el crecimiento inclusivo, la igualdad de género, las sociedades resilientes, la economía circular y de alguna manera, pues el cambio climático está ahí presente, ¿no? La gestión también desde la dimensión ambiental de los recursos naturales, tanto de los recursos terrestres como de los recursos acuáticos, el tema que involucra también el derecho humano al agua. Y cuando incorporamos la dimensión social, pues vemos los objetivos más elementales, ¿no? Como es cero pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la energía,
hambre cero, equidad entre los géneros, y al final lo que converge en ellos es el tema de las políticas públicas, de la cooperación internacional, de las instituciones. ¿Y esto por qué viene acá a colación? Pues porque tenemos que, digamos, tomar el liderazgo. Alguien tiene que tomar el liderazgo para buscar soluciones. Y se está pensando desde esta mirada que sean los gobiernos quienes tomen el liderazgo. Sin embargo, pues hemos visto que no necesariamente son los gobiernos, ¿no? Esto que está haciendo Jacqueline es un esfuerzo de liderazgo y no está necesariamente apuntalado en los gobiernos. ¿Cuál es la relación entre algunos ODS de la Agenda 2030 y el cambio climático? Si se fijan, el ODS 3, que habla de salud y bienestar, plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas independientemente de su edad. Pero, ¿cómo hacemos esto realidad, no? Si estamos viviendo en algunas comunidades aún en pobreza energética. Entonces, vemos cómo el cambio climático afecta a los determinantes sociales y ambientales de la salud, como el aire, el agua y los alimentos. Luego, la contaminación del aire en áreas cerradas, pues también puede comprometer la salud de las personas e incluso la vida de muchas de ellas. Y los servicios energéticos en establecimientos sanitarios y en hogares también son clave para prevenir y luchar contra las enfermedades. Piensen ustedes, por ejemplo, en una persona que padece diabetes y que tiene que administrarse insulina y pues que ésta tiene que tener cierta temperatura para mantenerse en condiciones óptimas. Entonces, necesariamente necesitas el acceso a la refrigeración. Y se vuelve un tema de asimetrías, ¿no? Como decía Marta. El ODS 13, que habla de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, nos muestra cómo tenemos mucho que hacer en la región latinoamericana, porque es una zona altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, pese a que no necesariamente estamos entre los países que mayores contribuciones de emisiones globales presentamos a nivel global. Otra vez es un tema de desigualdades, pero desafortunadamente, pues el cambio climático no distingue los efectos en función de las responsabilidades de los emisores. Entonces aquí vemos cómo en la gráfica de la derecha, la región tiene aquí mostrada la participación de los sectores y vemos cómo el sector más relevante siempre es el sector energía, ¿no? Y de acuerdo con Bárcenas, pues entre el 70 y el 19, América Latina y el Caribe fue afectada por 2.309 desastres, de acuerdo con diversas cifras, y estos eventos causaron 510.204 muertes, 297 millones de personas afectadas y más de 430.000 millones de dólares estadounidenses en daños. Entonces, si se fijan, los efectos del cambio climático son devastadores desde donde los miremos en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos de bienestar, de salud. em, es por eso que creo que entre más conscientes estemos de ello, pues más podremos abordarlos desde una perspectiva pues diversa, ¿no? Otra cosa que quiero mostrarles acá es cómo, y es más como pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para modificar el sesgo cognitivo asociado al bienestar, ¿no? Esto que les decía al inicio, que pues gran parte del bienestar se mide en términos económicos y en términos de poder adquisitivo. En realidad, el bienestar no debe medirse únicamente desde esta perspectiva material. Como les comentaba, existen otros aspectos que se vinculan con la calidad de vida, de la cual dependen ineludiblemente la calidad ambiental y de las condiciones climáticas. Por ejemplo, pensar en qué tanto tiempo libre tengo al día, qué tantas áreas de esparcimiento seguro tengo, qué tanto acceso a alimentos saludables tengo, ¿no? Pero no solo porque tenga una capacidad económica de consumir, por ejemplo, productos orgánicos, sino porque en mi comunidad la agricultura no está basada en el uso intensivo de sustancias tóxicas, de plaguicidas tóxicos, ¿no? Para no confundirnos, porque también es un tema
pues como de discriminación, quién accede a los productos orgánicos, ¿no? Solamente un decil muy pequeño de la población tiene la capacidad de decir, ah, pues puedo comprar este tomate orgánico y esta carne orgánica y todo orgánico. Más bien, en lo que tenemos que trabajar es en que la producción de alimentos de toda índole, pues esté en condiciones tales que no ponga en riesgo, pues, nuestra salud y nuestro bienestar. Ahora, dando un salto, digamos que un poco cuántico, pues tenemos que ver cómo lo que está de fondo y lo que está detrás de todo esto es un tema de seguridad. ¿Pero de seguridad de qué? De seguridad ambiental, de seguridad climática, de seguridad humana. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre la emergencia climática y colocó el término de el derecho humano al clima sano. Y esto es resultado de lo que estamos viviendo. Y como parte de esta, digamos, de esta afirmación del derecho humano al clima sano, entonces tenemos que pensar que la transición energética es un elemento clave para lograr esta seguridad en todos sus rubros que se está viendo comprometida. Y simplemente miremos aquí cómo se da esta interrelación. Por ejemplo, yo les puse aquí algunos ODS arriba en el recuadro, ¿no? El de hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, industria innovadora e infraestructura, acción por el clima, ¿no? Que ese es como transversal, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los ODS. Si nosotros nos damos cuenta qué pasa con la falta de acceso al agua, que es este ODS 6, pues tiene múltiples efectos, desde enfermedades, incluso la vida. Muchos niños pierden la vida en el mundo debido a la contaminación del agua. ¿Qué pasa con el tema de las ondas de calor? Pues produce diarreas, deshidratación y también la muerte. ¿Qué falta con o qué pasa con la falta de acceso a la alimentación sostenible, a la alimentación segura? Pues viene malnutrición, desnutrición y también la muerte. Entonces, como ven, todos estos efectos llegan realmente a ser graves y a comprometer, pues no solo el bienestar, sino la vida de las personas y de los ecosistemas. Y en este sentido, sobre todo para quienes están pues como pensando, ¿no? Y dándole ahí, tratando de encontrar como las sinergias y las oportunidades de mejora, pues vamos como hay una necesaria coherencia de políticas en materia climática. Y esta necesaria coherencia nos lleva a la coherencia entre todos sus niveles, es decir, una coherencia externa, pero también una coherencia interna. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ahora hemos hablado de instrumentos internacionales como la Convención Marco, el Acuerdo de París, y esto que viene de fuera hacia los países debería de ver como una coherencia externa al momento de que los estados bajen a su normativa nacional el contenido de estos instrumentos, ¿no? Y eso tendría que ser coherente y estar alineado en lo que las normativas nacionales plasman. Pero luego, a nivel interno, las normativas tienen que estar en interacción y buscar el mismo objetivo. Si ustedes se fijan acá del lado derecho, no van a leer nada, pero no se los puse para que lo lean, sino nada más para que vean las interacciones que tienen que ver con el ODS 13 y todos los objetivos de desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, pues prácticamente tiene que ver con todos los objetivos. ¿Y qué pasa en la realidad? Pues pasa que no hay una coherencia entre la política energética, la política ambiental, la política alimentaria, la política urbana, la política industrial, ¿no? Cada una tiene objetivos distintos, no se hablan entre ellas, no se retroalimentan y esto genera regulación e incluso políticas públicas contradictorias porque responden a intereses diversos. ¿Y qué implica hablar de intereses diversos? Pues implica hablar que no hemos entendido o no hemos logrado poner en el centro la problemática a la que todos deberíamos estar mirando, que es una problemática que incluso afecta a la industria,
a los gobiernos, a las personas, ¿no? A los ecosistemas y sus elementos, que es justamente este fenómeno del cambio climático. Esto da como resultado, pues, diversas crisis que nos exigen acabar con esta compartimentación y avanzar hacia una solución, pues, más integrada que nos permita realmente consensar y avanzar en materia de sostenibilidad. ¿Cómo se ha pronunciado recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de bioética en el propio sistema a raíz de esta opinión consultiva de la que les hablo? Bueno, primero decirles para los que no son abogados, que bueno que hay muchos que no lo son en este espacio, que las opiniones consultivas, a diferencia de un tratado, de una convención, son expresiones de un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no obligan a los estados en términos de sanción, pero que sí emiten ciertos pronunciamientos que se van convirtiendo en directrices orientadoras que los estados pues van tomando en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la componente bioética que está detrás de esta opinión consultiva 32-2025? Primero, que nos habla de las generaciones futuras, ¿no? Lo cual es muy relevante porque si bien el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido a toda persona como titular de derechos inalienables e imprescriptibles, su fundamento ético y normativo va más allá de las personas que hoy día habitamos el planeta y extiende este reconocimiento y esta protección a la humanidad como una comunidad moral y jurídica que perdura en el tiempo, es decir, no solo en el aquí y ahora. También esta opinión consultiva ha incorporado a la equidad intergeneracional desde esta perspectiva y nos dice que esto implica que los estados organicen sus políticas de manera que las generaciones, tanto actuales como futuras, dejen un ambiente en condiciones adecuadas para los venideros. Y también que tengan en cuenta la justicia intergeneracional, de forma que las acciones de mitigación y reconstrucción climática tengan en cuenta pues estos derechos de las personas que están por venir. En este mismo enfoque de equidad intergeneracional, pues evidentemente hay una componente bioética y moral muy grande. Se busca lograr a partir de reconocer derechos y otorgar legitimación activa a las organizaciones sociales y otros interesados. ¿Qué es esto de otorgar legitimación activa? Pues que podamos acudir a instancias jurisdiccionales a reclamar derechos, aunque nosotros no nos estemos viendo en este momento afectados, pero justamente estamos acudiendo para reclamar algo que si no lo hacemos ahora, les afectará en un futuro a las personas que están por venir. Esto cobra especialmente relevancia para prevenir daños transgeneracionales que pues pudieran concretizar y agudizar las desigualdades, ¿no? Perpetuando anticipadamente, incluso antes de su existencia, estas desigualdades y marginaciones de determinados grupos. Por supuesto que, por ejemplo, aprovechar un río, desviar un río, un cauce, o sea, a lo mejor nosotros aquí ahora decimos, pues no pasa nada, yo lo estoy usando, pero desviar un cauce tiene muchas implicaciones ecosistémicas y a lo mejor nosotros en nuestra generación actual no veríamos los impactos, pero por supuesto que estos impactos se verían en el futuro para quienes vienen detrás de nosotros. Otra cuestión relevante que coloca la opinión es el binomio equidad intergeneracional y solidaridad humana. En el marco de este constructo, se ve a la equidad intergeneracional como un acompañamiento del principio de solidaridad de nosotros como especie, más allá de pensar en la solidaridad con el otro que hoy, aquí y ahora yo comparto espacio, ¿no? Sino, otra vez, pensando en las personas que vendrán después. Y esta perspectiva también se relaciona con lo que se ha denominado comunitarismo.
Es decir, estamos moralmente obligados para con las generaciones futuras porque pertenecemos a esta comunidad eh, humana que tiene efectos transgeneracionales, ¿no? Entonces, esto implica obligaciones para nuestro hoy, pero también para nuestro mañana. ¿Por qué cobra relevancia esto en el marco de el contexto de la emergencia climática? Porque cuando estamos hablando de cambio climático, también es importante tener claras las responsabilidades comunes, pero diferenciadas de los estados. Ustedes imaginen o pregúntense, ¿qué tan responsable será Haití del fenómeno del cambio climático versus Estados Unidos? ¿O qué tan responsable puede ser Canadá versus China? Entonces, claro que no hay una equivalencia respecto de estas responsabilidades, pero como ya les decía hace un ratito, pues el cambio climático no distingue fronteras, ¿no? Y no dice, ah, bueno, pues tú tienes menos responsabilidad y entonces, pues entonces no hay como estas afectaciones. En realidad creo que es una cuestión muy relevante que veamos aquí que los principales emisores de gases de efecto invernadero deben tener una responsabilidad mucho mayor respecto de los que no tienen estas responsabilidades. ¿Y cómo articulamos esto? Pues es ahí un tema ético, filosófico, valorativo, que tenemos que pensar y también con múltiples respuestas. ¿Cómo hacemos? Esto que hacen ustedes de reunirse, de charlar, de ver cómo incorporamos estas variables en nuestra enseñanza, cómo sensibilizamos a nuestros estudiantes, pues es muy importante, pero también es muy importante las acciones que desde los países se están tomando. Ustedes vean aquí la imagen y la cantidad de millones de toneladas de dióxido de carbono que cada uno de los países está emitiendo y no hay punto de comparación entre lo que emite Taiwán y lo que emite China, entre lo que emite Estados Unidos e incluso México, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso? Pues hay muchas cuestiones que también tienen que ver con política. Por ejemplo, eh, los Estados Unidos, Canadá, la misma Unión Europea, pues no están dispuestos a sacrificar lo que ellos denominan su bienestar, el bienestar de sus poblaciones, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, los países desarrollados sí o sí se deben comprometer a impulsar una transición energética que deje atrás a los fósiles en sus sistemas energéticos, a fortalecer los mecanismos de financiamiento climático para apoyar a los países que estamos en transición y a contar con un fondo de pérdidas y daños. ¿Por qué? Porque los daños y las pérdidas asociadas al fenómeno, como ya veíamos, pues suelen ser devastadores. Acaban con las economías y con las comunidades y con las regiones enteras. Entonces, no es justo, es un tema de justicia, que quienes más provocan estos efectos, pues no se hagan cargo de estas pérdidas y daños. Sin embargo, hay que decir que pues este fondo de pérdidas y daños se ha discutido desde hace varios años y no ha logrado concretarse, justamente porque no quieren asumir los más responsables del fenómeno, pues sus obligaciones, ¿no? Y por último, pues establecer metas concretas para cumplir con la adaptación climática, pues en todos los países, ¿no? Esto requiere de recursos fundamentalmente. Ahora bien, ay, no sé qué hice, creo que le hice chiquita. Bueno, ahora bien, les decía, en este sistema climático, pues vemos cómo todo está interrelacionado y esta protección del sistema desde una perspectiva ética involucra proteger al sistema climático en beneficio de las generaciones tanto presentes como futuras, impulsar la cooperación internacional para hacerle frente al fenómeno,
adoptar un marco jurídico global para la lucha contra el cambio climático, y ustedes dirán, pues ya está la convención y ya está el acuerdo de París. Sí, pero como les decía, pues sigue siendo en cierta medida el acuerdo voluntario, ¿no? Es a qué se compromete cada país, que cada país por su propia voluntad nos diga a qué se compromete. Y ejemplo de ello, pues también lo vimos en la época de COVID, cuando Alemania había anunciado su retiro de los fósiles, su retiro del uso del carbón, y en la propia pandemia volvió al carbón, ¿no? También la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido un factor determinante para cambiar las decisiones adoptadas por los países en materia climática, porque como ustedes saben, hay una dependencia de la Unión Europea muy grande de los combustibles rusos, fundamentalmente del gas, pues para su matriz energética. Y al ver comprometido ello, pues los países empiezan a ver de dónde obtienen energía y resulta que pues están comprando, por ejemplo, combustibles producidos en India con unos parámetros de calidad medioambiental muy bajos, pero pues lo que quieren es garantizar el suministro energético al costo que sea. También es importante aumentar la cooperación internacional para abordar los riesgos posibles de implicaciones del cambio climático, como ya les decía, en la seguridad en sus diferentes formas. Y cuando estamos hablando de derechos humanos, cambio climático, ética, pues vemos también los rostros, ¿no? Las personas que están implicadas. Por lo tanto, la variable de los derechos humanos en las políticas de mitigación y adaptación son ineludibles. No podemos permitir que la gente siga construyendo sus casas en los cauces de los ríos, en los bordes de las barrancas, solamente por una cuestión política, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es construyendo el riesgo. El riesgo es un fenómeno socialmente construido en estas temáticas y entonces hay una obligación muy grande del Estado de prevenir estos riesgos. También hay que atender pues todas estas pérdidas y daños desde un enfoque preventivo. Si ya tenemos la experiencia, si ya sabemos que ahí pasa, pues no volver simplemente a indemnizar, a darle un recurso económico a la gente para que vuelva a instalarse en el mismo lugar bajo las mismas condiciones, porque entonces el fenómeno se va a presentar con mayor fuerza, con mayor frecuencia, y pues las personas van a volver a estar en condiciones de riesgo. También hay que considerar que hay un impacto desproporcionado del cambio climático sobre las personas en situación de especial vulnerabilidad. Aquí estamos hablando de mujeres, personas de comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Adultos mayores, personas con alguna discapacidad y incluso personas migrantes y desplazadas o personas que viven en condición de pobreza, cuyas viviendas pues son de calidad precaria. Otra cuestión relevante son la necesidad de incorporar el enfoque de género en las políticas climáticas y también considerar los derechos a la salud y al desarrollo. En este sentido, hoy día también se está hablando de la resiliencia como esta respuesta al fenómeno del cambio climático, pensada como una capacidad de las personas, de las comunidades, de las sociedades y de los sistemas para prevenir y resistir, así como adaptarse y responder de forma positiva, eficiente y eficaz ante una gama grande de riesgos a los que se están expuestos, sin comprometer a largo plazo el desarrollo, la paz, la seguridad y el bienestar para todas las personas. Y bueno, pues aquí les dejo unos materiales y pues como esto no es así nomás que yo hable y hable, pues me gustaría que platicáramos un poco, qué piensan, cómo están, dónde creen que puedan incorporar a sus agendas, a sus trabajos, cómo pueden valorar, ¿no? Estas relaciones entre la bioética y el cambio climático. Sí, muchísimas gracias, doctora, por su excelente presentación. Bueno, en lo que se animan el público,
A mí me quedan como muchas inquietudes a lo largo, bueno, de los años que he estado tratando estas temáticas, sobre todo desde mi formación como filósofa y sobre estas visiones más de ética. Casi siempre el resultado de estas, digamos, del análisis de estas problemáticas terminan en recomendaciones, no así como en el caso de las políticas públicas que de alguna manera pues nos obligan, ¿no? a realizar o a llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, cuando habla de este tipo de intersecciones, es donde se me dificulta pensar cómo podemos desde la bioética poder motivar a que haya estos cambios, porque pues si nosotros imponemos una perspectiva bioética, eso ya no sería bioética, ¿no? En esencia. Y hace mucha falta el pensamiento crítico para poder determinar cambios reales en las personas, pero también a nivel social, ¿no? Que es lo que justamente ayudaría para que estas temáticas en torno al cambio climático, a temas de biodiversidad y en general todas las cuestiones que van hacia el concepto de una sola salud, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como que mi inquietud, pregunta, comentario y preocupación, ¿no? Sí, creo que estamos todavía muy desinformados. O sea, hay una sobreinformación, pero a la vez hay una gran desinformación. Y creo que esta gran desinformación nos lleva a normalizar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las comunidades, en diversos estudios que hemos participado, cuando le preguntas a la gente sobre cambio climático, no tiene idea de qué es el cambio climático, ¿no? Para pronto. Y pues desde que pues así Dios lo quiso, desde que pues es una maldición, desde que pues el clima está loco, ¿no? No hay una claridad y una conciencia de, primero, de qué es el fenómeno y luego de cuál es la relación de nosotros y nuestros comportamientos en torno al fenómeno, ¿no? También nos sentimos como algo ajeno, no somos nosotros, es el medio ambiente o son las industrias o son los gobiernos o quién sabe quién, pero nosotros no somos. Entonces también creo que ahí nos falta mucho entender que desde la perspectiva que lo miremos, todas las personas tenemos una incidencia en el fenómeno del cambio climático, desde simplemente nuestros hábitos de consumo, qué decidimos comprar, qué decidimos consumir, cómo consumimos, cómo disponemos de nuestros residuos, qué tanto nos encanta estrenar el último aparato tecnológico que ya salió y que voy y que me formo, cómo reciclamos o entramos en el proceso de economía circular para nuestros productos o no, pero no nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo utilizamos el agua simplemente para bañarnos, ¿no? Podemos volver a esa pregunta desde hace tantísimos años. ¿Quién tiene una cubeta de agua debajo de la regadera para que mientras templa el agua antes de meterse a bañar la recupere, ¿no? ¿Quién se cepilla los dientes con un vaso de agua, ¿no? Y se enjuaga con un vaso de agua? No sé, son como muchas cosas muy, muy, muy triviales y muy sencillas, pero que desde ahí nos damos cuenta que nos falta muchísimo este entendimiento de la problemática y también el entendimiento de que somos parte de la solución. Es fácil echarle la culpa. A mí la palabra desastres naturales es como, este, es que el desastre no es natural. El fenómeno es un fenómeno natural, pero el desastre es resultado de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar. Y pues es una combinación de múltiples factores que da como resultado el desastre, ¿no? Pero sí tendríamos que empezar como a pensar más cómo nos involucramos. Por eso, ahorita que les escuchaba que en la universidad o en la escuela o con sus colegas, pues esto es como de ir picando piedra de a poco, ¿no? De ir generando conciencia, de ir incorporando las nociones y de ir entendiendo también las interacciones, ¿no? Cómo todo esto está interrelacionado y es como una especie de efecto dominó. Tú dices, ¿cómo lograr incidir, no? Porque las políticas públicas, pues sí son obligatorias, ¿no? Y pasan como del ámbito recomendatorio al ámbito obligatorio.
A mí lo que me preocupa es que tenemos un montón de políticas públicas y son contradictorias. No tienen en el centro un objetivo común. Cada una va por su lado. Simplemente si piensas en la política urbana versus la política ambiental, pues la política ambiental te dice vamos a conservar las áreas, ¿no? Que están más allá de la urbanización y vamos a proteger. Y la política urbana que te dice extiéndete, 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 ¿no? No hay un diálogo entre las políticas. La política energética que busca, pues generar energía a costa de qué, de lo que sea, lo más barato, lo más accesible, ¿no? Entonces, si desde la propia construcción de políticas, donde se supone que están las personas preparadas y tienen elementos y tienen insumos, no hay una coherencia, pues está como muy complicado encontrar coherencia en otro lado. Pero por eso estos espacios de formación pues son importantes, ¿no? Porque al final del día alguien de ustedes va a estar en algún espacio donde sí puede colocar esta problemática, esta inquietud y la forma de abordarla. Sí, doctora, muchas gracias. Es que mire, por ejemplo, a lo largo de todo este trayecto y con montones de o muchas conferencias, a veces es muy recurrente el siguiente comentario. Cuando hablamos de la importancia de los cambios básicos que podemos hacer como sociedad, de repente hay quienes dicen, bueno, pero es que necesitamos cambios ya más grandes, colectivos, para poder repercutir ya de manera más fuerte, ¿no? Porque cuando pensamos en lo que, en mi huella ecológica de forma individual, cambio mi modo de alimentación, reduzco o evito la carne, todo esto, hay quienes dicen, bueno, suena loable o es loable, pero tendríamos que hacerlo a una escala mayor para que realmente tenga un impacto. Yo no lo comento así, es que es como que siempre lo recurrente, ¿no? Y bueno, finalmente eso es lo que yo podría comentar. Y Es que mira, tenemos el comentario. sí, NIPA dice responsabilidad común pero diferenciada también aplica, claro. O sea, una vez una persona me dijo, es que no me puedes comparar mi responsabilidad, ¿no? Retomando lo de NIPA, con la responsabilidad de Nike, ¿no? Bueno, claro, pero ¿por qué Nike es Nike y está produciendo esas cantidades? Porque habemos un montón, millones, que estamos requiriendo unos Nike, ¿no? Porque al final la industria de la empresa responde a la demanda, es un proceso de oferta y demanda. Entonces, sí parece que es insignificante y que nosotros, qué tanto podemos generar cambios, pero es que nosotros somos muy importantes y nosotros generamos cambios, nosotros detonamos pues que haya una producción masiva de cosas. Claro, también es que es verdad que, por ejemplo, tecnológicamente hablando, por más que tú quieras conservar tu computadora, tu laptop, tu celular, las trampas que se hacen desde el punto de vista del diseño tecnológico, pues hacen que tu equipo se vaya volviendo obsoleto y obsoleto y obsoleto, ¿no? La obsolescencia programada, pues, que también violenta aspectos bioéticos, pues está ahí, ¿no? Detrás de la producción. ¿Y qué hace esa obsolescencia? Pues que por muy comprometida que yo sea, si ya no puedo entrar a mis aplicaciones, si ya no puedo operar lo que requiero en mi aparato, lo voy a cambiar, ¿no? Pero entonces otra vez entramos pues en estas dinámicas desde la producción, como estamos en términos de ética, ¿no? ¿Y qué está detrás? Pues el factor económico de la ganancia. La gente tiene que seguir produciendo un componente nuevo para seguir en el mercado, ¿no? Para seguir. Entonces, por eso es complejo y por eso tiene que ver con nuestros modelos de desarrollo y por eso no está fácil. O sea, sí es un tema muy complejo y y claro, sí, como dice NIPA, ¿no? Subestimamos nuestro poder como consumidores y de organización social,
Yo no sé si de manera consciente o tal vez porque es más tranquilizador saber que le corresponde a alguien más, ¿no? Y yo hago lo que humanamente puedo, pero en realidad creo que todos podríamos hacer un poco más. Y me acuerdo mucho de hace unos años había un eslogan, un lema de Canal 11, ¿no? Que decía pequeños cambios, grandes transformaciones. Y es verdad, la suma de pequeños cambios pues genera grandes transformaciones. Pero mientras todos nos estemos como, no sé cómo decir, como diciendo, pues es que se necesita un cambio en otro lado, ¿no? O un cambio, una cirugía mayor. Sí, o sea, no es que no, pero más bien creo que son complementarios. Creo que es una corresponsabilidad de todos los sectores, de todos los actores, a nuestros diferentes niveles de responsabilidad, pero sí estamos como todos ahí permeados. Y si ustedes llegan a los gobiernos desde diversas perspectivas, como operadores jurídicos, como diseñadores de política, como asesores de diputados, senadores, gobernadores, lo que sea, y ustedes tienen como la suficiente información y están preparados, ustedes son una persona, pero esa persona puede lograr incidir en los cambios, ¿no? Entonces creo que sí, como esto que tú haces, como esto que todos los que están acá están haciendo, tú dirás, ¿qué tanto vale la pena estar aquí 10 tertuliando? ¿Por qué no tienes a 500 Jackie, seguidores? Porque pues, 10, ¿qué quieres hacer con 10 Jackie? 10 pueden hacer la diferencia. Y estoy segura que lo van a hacer, ¿no? En sus espacios. Entonces, sí creo que no debemos subestimar, me sumo a Nipa, ¿no? Exacto, yo también creo eso. Sí, muchísimas gracias, doctora. Luis Rodríguez, por favor. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues excelente exposición y yo quiero comentar lo siguiente. Algo que me llamó la atención es el riesgo como construcción social y quiero asociarlo con este asunto de los conflictos. En efecto, creo que derivado de sus apreciaciones, pues se dejan ver en el fondo una serie de conflictos de diversa índole y de diverso nivel. Y en principio, pues el conflicto de que no sé si la sociedad o las comunidades o las personas no perciban este asunto del cambio climático como algo cercano y en la que uno está inmerso. Entonces, lo comento porque mm, decía que ¿cómo se le hace para que la gente reconozca que está inmersa en el cambio climático? Y Ujú, entonces, mm, el asunto tiene que ver con el asunto de cómo influye uno en la percepción de la gente, porque también eso, creo yo, salvo su mejor opinión, es también un conflicto, claro, porque como dice usted, no sabemos si es un reflejo consciente o inconsciente las actitudes de la gente. Entonces, ¿cómo sería este asunto de incidir en la percepción como una forma de abordar el conflicto, de no ver ciertas cosas, ¿no? Y luego, otro tipo de conflicto podría ser este asunto de bueno, aparte del consumismo que citaba, también el asunto del uso y el abuso de los recursos. ujú, Es decir, cómo la gente percibe o no percibe que al estar utilizando o explotando o extrayendo los recursos, pues ujú, contribuye al cambio climático.
pero la percepción que tiene de eso, pues vaya, es como una trampa la percepción en la que se encuentra. Entonces yo creo que el conflicto está muy asociado también al asunto del riesgo como construcción social y finalmente, ¿cómo podría uno abordar, si es que es así, esta serie de conflictos para percibir o darse cuenta de la situación en la que estamos? Muchas Mi gracias. comentario. Este, esto de la percepción es muy importante que colocas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, piensen en un río y en las piedras del río. Las piedras del río se han vuelto una mercancía. ¿De quién? Pues de quien la saca del río. ¿Propiedad de quién? De quien la saca del río y las comercializa. Pero esas piedras en el río, pues uno dirá, "Ay, pues sí, está bien, se ven bonitas en mi baño, o en mi jardín, o en mis plantas, en mis macetas". Esas piedritas en el río tienen una función en el río, que es justamente atrapar la fuerza del agua cuando viene pues a una velocidad muy grande, ¿no? Ante un evento hidrometeorológico. Reducir esa fuerza. Y eso hace que pues aguas abajo el caudal no llegue con esa fuerza destructora. Pero ¿qué pasa? Pues la gente no sabe, no hay esa percepción de qué hacen las piedras ahí, ¿no? De cuál es la función que esas piedras realizan cuando viene un evento climático extremo. Por eso digo que las cuestiones de educación, de información, de concientización son muy importantes. Mucho de lo que hacemos como en la cotidianeidad es resultado del desconocimiento. Entonces, como dice Luis, pues, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer para reducir estos riesgos a partir de, pues, de dar una información correcta que permita la concienciación? Y retomo lo que coloca aquí Pau en el chat, ¿no? De el acceso a la información. Claro, la información clara, transparente, certera, pues nos ayuda a tomar decisiones. Yo creo que si la gente que vive cerca de los ríos y que experimenta o ha experimentado eventos climáticos extremos que ponen en riesgo su casa, su familia, su cultivo, sus animales, saben de esta función de las piedras, pues se van a volver los guardianes del cauce, ¿no? Se van a volver los guardianes de esas piedras. Pero es que no sabemos mucho de lo que tenemos que aprender a cuidar y a proteger, no tenemos información, ¿no? Las mujeres que por años cocinaron dentro de sus casas con leña, con el crío aquí atrás en el rebozo, respirando todo ese humo, pues no sabían, ¿no? No sabían que eso les iba a comprometer su salud y tampoco la de sus hijos. Entonces, hay mucho desconocimiento que nos hace actuar pues de formas pues que no necesariamente están orientadas a la reducción de riesgos. Inclusive, muchas veces ese desconocimiento lo que nos hace es contribuir a la construcción del riesgo, ¿no? Porque no sabemos. No sé, talar los árboles no solo es una cuestión de deforestar y de quitar la posibilidad de captura de carbono en la vegetación, es poner el riesgo el suelo, ¿no? Porque el suelo está sostenido a partir de las raíces, ¿no? Aquí tenemos un par de biólogos al menos, pues que saben que las raíces de los árboles le dan estructura y le dan soporte al suelo. Yo creo que si la gente sabe que talar y deforestar su tierra lo que les va a generar es un riesgo a su vivienda, a su infraestructura, pues también otra cosa sería. Pero otra vez reitero, hay mucho desconocimiento de cómo hacer. Creo que las labores en las escuelas, con los niños y hacer esos ejercicios de trajes hechos a la medida, de sabes dónde vives,
sabes qué implica tu río, sabes qué implica tu montaña, sabes qué implica tu depresión, el mar. O sea, cada comunidad tendría que hacerse como pues no sé si llamarle su exploración territorial para conocer el territorio, para conocer a qué está expuesta, para conocer cómo prepararse, cómo reducir sus vulnerabilidades. Y eso nos daría no solamente sociedades e infraestructuras más seguras, nos daría ambientes más sostenibles, ¿no? Porque entenderíamos el rol de los ecosistemas, el rol de los elementos naturales, dejar de verlos solo como recursos susceptibles de apropiación, ¿no? Por eso ahora, pues este enfoque de los derechos de la naturaleza también va avanzando, ¿no? No es porque que no hable y no reclame que no tiene derechos, tan tiene derechos que nos está mostrando cada día que la irreverencia con la que le estamos tratando tiene consecuencias y tiene consecuencias graves en nosotros mismos, ¿no? Entonces es como ir construyendo desde abajo esta relación o este entramado muy, muy estrecho entre mi territorio y yo, ¿no? O sea, mi territorio no como desde un punto de vista de apropiación de mío, sino pues aquí estamos los dos, ¿no? Yo dependo de él y cómo lo conozco, cómo lo cuido, cómo lo hago parte de mi vida, pues es como algo que quizá también desde etapas muy tempranas de la escuela se debería de trabajar, ¿no? Como decía Jackie, pues como yo creo que, pues sí, las políticas públicas es como la cúspide, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que ir trabajando pues desde las formaciones más básicas, ¿no? Para generar no sé si llamarle espejeo o no sé, sentido de identidad, de pertenencia, de tú y yo somos uno mismo, no sé. Algo así más filosófico, más profundo, ¿no? Más ochentero. Sí, sí, hay que cambiar nuestras formas, ¿no? Porque ahora estamos en una forma muy de apropiación, muy de disposición, muy ah, de pues sí, de lo compro, lo consumo, es mío, yo decido, dispongo, pero no es así, no funciona así. Sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una última pregunta? Melchor, por favor. Bien, muy interesante todo lo que se comentó acerca de los ODS y, y sobre lo que hacemos nosotros con respecto a eso y sobre cuántos conocemos esos objetivos y cuántos conocemos las 169 metas de estos objetivos. Es un mundo de información, pero más sin embargo, yo creo que de los que nos dedicamos a la docencia en el sentido de la, de la defensa de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, de la responsabilidad de la naturaleza con respecto al consumo, con respecto a la forma de consumir, no importando que a partir desde cuando se gestó la revolución industrial, que fue el inicio de toda esta catástrofe, y evolucionó, ¿no? Al pasar de los años, y vamos ahorita en la quinta, sexta generación de revoluciones, incluyendo la tecnológica, que es la última, pero yo considero que nosotros como docentes y formadores y generadores de recursos humanos conscientes del desarrollo en nuestras regiones, en nuestros países, le ponemos el granito de arena y la exigencia a estos educandos en el sentido de hacerlos responsables con respecto al logro de una mejor tierra, ¿no? De obtener una mejor tierra, de irla sanando, que es muy peligroso porque esos objetivos no han logrado su meta. O sea, está muy distante. No quiere decir que sea un fracaso, porque hay participación de los gobiernos, de las sociedades, de los industriales en ese sentido. Pero, por ejemplo, somos 10
como bien lo dijo la doctora Marisol. Aquí somos 10 que estamos muy convencidos, pero de estos 10 tenemos redes sociales. Y estas redes sociales es como una célula, ¿no? Que tiene 1000 conexiones con las dendritas. Y esas 1000 conexiones llega la información hacia todos lados. Quiere decir que no todos la aprovechan, pero sí es importante mencionar que dentro de la formación y la generación de conciencia y de hacer una reacción con respecto a la socialización tanto de las plantas, de los animales y de nosotros mismos en nuestros mundos, generamos. Y ha habido esfuerzos del gobierno, esfuerzos de las empresas y esfuerzos de nosotros como sociedad por generar, por ejemplo, una separación de desechos. Y esa separación de desechos uno lo transmite, ¿no? A sus educandos. Digo, yo he tenido educandos con doctorados, con maestrías, a nivel preparatoria, en los diplomados que estoy en el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, y se genera una siembra de una semilla muy importante, Ujú. porque ha habido empresarios allí, ha habido gente que trabaja en el gobierno federal y dicen desconocer lo que decía la doctora Marisol, ¿no? Y lo que decían nuestros compañeros, desconocer que existe unos ODS y unos objetivos de las instituciones públicas. Y si hay políticas públicas que se han generado, pero no han sido aplicadas de una manera consciente, ni por los actores, ni por nosotros como espectadores, ¿no? Por ejemplo, de nosotros 10 tenemos en nuestras casas, ¿cuántos tenemos calentadores solares para calentar el agua y dejarlo, ¿no? Dos, no sé cuántos más. ¿Y cuántos tenemos, aparte del calentador solar, tenemos panel solar para evitar la generación de la energía de la Comisión Federal? Que es lógico, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Uno, dos. Yo en mi caso lo tengo, las dos cosas. Y tenemos también la enseñanza hacia nuestros hijos de no desechar la basura en la calle o en el coche vas y no arrojarla. O sea, todas estas enseñanzas yo las transmito en mis aulas y va generando si ustedes quieren, es una bola que va haciéndose grande cada vez más, pero no es nada más el esfuerzo de nosotros, los empresarios. No todos los empresarios están convencidos, ni no todos nuestros gobernantes están convencidos, porque ya lo dijo la doctora Marisol, hay intereses particulares que generan desviaciones de todos estos desarrollos de las agendas públicas, ¿no? De las políticas públicas. Se generan, pero no las aplicamos. Se generan, pero se quedan en el tintero o se quedan en el escritorio. Pero entonces para nosotros, como todos somos población, los empresarios son población, los gobernantes son población y deben de tener intereses sociales en su medio, en su entorno. Entonces, yo considero que sí hacemos, pero no estamos al 100% convencidos toda la sociedad, ni conocemos toda la sociedad estas políticas que se han estado estableciendo a través de los objetivos. Esto viene desde los objetivos del milenio, ¿no? Que se generaron en el año 2000, pero ya el problema ya venía desde atrás, por eso fue esa cumbre en el año 2000 para generar una conciencia sobre el consumo, sobre nosotros como sociedad, hasta dónde hablaba de los Nike, por ejemplo. Pues no todos consumimos Nike, consumimos productos que necesitamos, pero los podemos consumir de otras marcas más baratas, mejores y producidas a nivel nacional. O sea, hay mucho que hacer, hay mucho que enseñar con respecto a las políticas de la producción de este capitalismo que se genera a través de la mercadotecnia por el consumo masivo, ¿no? Yo creo que aquí lo dejo porque ya falta un minuto para las 8 y, y hay que cerrar, ¿no? Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Melchor. En esto que tú decías del turismo sostenible, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en Tehuacán, en Cuicatlán, todas esas regiones donde hay zona fosilífera marina, pues al principio llegaban los turistas y se llevaban todos los fósiles, ¿no?
y era una cantidad impresionante de fósiles, pero no estaba esta visión del turismo sostenible, las comunidades, era pues hay tanto fósil que se lo lleven, ¿no? Por una miseria, por una moneda. Y hoy tú vas y pues tienen sus senderos, te acompañan a hacer la visita, no te puedes llevar nada. También aprender cómo hacer un tipo de turismo diferente, ¿no? No solamente de me llevo la mata, me llevo la piedra, me llevo, ¿no? Me llevo, sino pues más de observación y de respeto. Sí, muchísimas gracias pues por esta excelente reflexión. Yo creo que nos llevamos mucho, ¿no? Creo que hay que nuevamente trabajar para generar este pensamiento crítico sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural y así poder actuar de una manera diferente. E insisto, usted mencionaba que hay que permear a nivel social, o sea, todas las personas. Yo también me lo he cuestionado, he pensado, hemos tenido algunos grupos de estudio sobre divulgación de la bioética, pero justo así, divulgación de la bioética, porque la bioética que conocemos, pues bueno, tiene 55 años la disciplina, no es muy joven también, y, y todo lo que tenemos es en un ámbito muy académico. Entonces, de repente bajar estas temáticas nos lleva a hacerlo más sencillo para que todas las personas lo vayan comprendiendo, pero también no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que mencionaban, desde una postura de ética animal, por ejemplo, habría que evitar el consumo de carne, productos de origen animal, ¿no? Pensemos en la ropa, en los zapatos y todo esto. Pero al mismo tiempo, comparto esta idea de Melchor, de decir, bueno, hay que apoyar pues a las producciones mexicanas, las familias que están haciendo, y pienso en San Mateo Tenco y toda esta producción que tienen de zapatos de piel, y de repente decimos, bueno, pero desde la ética animal como que no. Pero bueno, al mismo tiempo también me lleva a pensar en discusiones ecofeministas, ¿no? Donde algunas señalan y dicen, bueno, nuestro sistema hormonal como mujeres es más sensible a ciertos productos y es mejor vestir con ropa u objetos de origen animal que de derivado de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Entonces se mete en una serie de complicaciones que al final, pues al menos aquí hemos tratado de que los cambios que cada uno decida realizar en su vida cotidiana la hagan desde este sentir, pensar y escuchar, o sea, esta reflexión profunda y sin moralizar o sin imponer. O sea, lo que menos queremos es imponer, sino que tengamos acceso a este tipo de ideas y al final cada uno decida libremente qué sí podría hacer, ¿no? Que sí puedo yo dejar de consumir ciertas cosas o cambiar ciertos modos, ¿no? Porque lo ideal sería que hiciéramos todos muchas cosas similares, pero si no se puede, por lo menos ir avanzando en las que sí podemos ir haciendo. Entonces, pues bueno, yo la verdad le agradezco muchísimo, me quedo con muchas respuestas, incluso a cosas que había pensado, sobre toda esta cuestión de ecología social, de cómo pues pensamos que los responsables son los países de primer mundo respecto a los países subdesarrollados, lo que mencionaba también de las empresas versus todos los que estamos en la sociedad y que decimos, no, no, yo no tengo la culpa, ¿no? Coca-Cola es el responsable, pero al final somos nosotros los que estamos consumiendo Coca-Cola todos los días, ¿no? Y que no pienso dejar la coquita, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Porque no consumo Coca-Cola. Pero bueno, al final creo que es importante, pues, ver estas perspectivas para hacer cambios, aunque sean chiquitos, pero así entre más se sume, quizá podamos hacer algo. Pues Muchas muchísimas gracias por el esfuerzo, yo más bien te felicito no es fácil liderar una iniciativa colectiva, ¿no? Tener la constancia, la persistencia, no desfallecer en el intento y en el reintento. Entonces, también a los colegas que acompañan este proceso, porque también pienso que como Melchor, ¿no? Es un efecto multiplicador y también una cosa muy importante es que uno predica con el ejemplo. También hay mucha educación sorda y y pues sí, creo que nos merecemos vivir en mejores condiciones, pero para eso también necesitamos responsabilizarnos de mejor manera.
Sí, pues muchísimas gracias, doctora. Le haré llegar su constancia de participación a su correo y nada más para cerrar, les leo el token para aquellos que quieran generar constancia de participación. Pues recuerden que hay que entrar al sitio https:// bioéticayambiente.org y allí, bueno, se van a tertulia bioética, aparecerá la del día de hoy. Ahí hay un cuadrito que dice registrar participación o asistencia, introducen el token, el cual es, déjenme otra vez verlo porque se me fue. Dame un segundo. E mayúscula, C de casa mayúscula, M mayúscula, R mayúscula, I mayúscula y latina. Nuevamente E, C, M, R, I, todo con mayúscula. Y bueno, ya para cerrar, ya no los detengo más. Recuerden que del 12 al 15 de enero tendremos nuestro primer Congreso Internacional de Bioética y Ambiente, cuyo tema es Voces de la Tierra, narrativa sobre el buen vivir. Entonces ya tenemos pues todo armado. En esta semana sale pues la difusión, el micrositio donde van a poder registrarse como participantes, oyentes. Y bueno, realmente todo esto ustedes lo han hecho posible, nosotros solo estamos organizando y bueno, estamos muy contentos precisamente por llevar a cabo este primer congreso. Y el día de mañana tendremos el comentario al libro de Seguir con el problema de Donna Haraway por parte de la doctora Edna Constanza Rodríguez de la Universidad del Bosque, Colombia. Así que están invitadísimos a hablar un poquito sobre esta autora y su libro y su pensamiento. Entonces, les agradecemos muchísimo. Nuevamente, mil gracias, doctora, y nos vemos próximamente. ¿Me compartes la difusión para también ponerla en redes y compartirla con Sí, el alumnado del posgrado? sí, doctora, muchísimas gracias. En redes sociales, sobre todo en Facebook, estamos igual como Bioética y Ambiente y todas, Ujú. Instagram, Twitter, todo está Bioética y Ambiente y ahí aparece toda la difusión. Muchísimas gracias y nos Pasen vemos linda noche, mucho gusto. pronto. Un placer, Hasta buenas noches. luego. Buenas noches.